Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Malaquías capítulo 3 versículos 19 a 20. Los justos triunfarán en el día del Señor. Malaquías es un profeta anónimo que se presenta con un nombre teofórico que significa mensajero de Dios. Vive en el periodo posexílico entre el 480 y el 450 a.C. y tiene la misión de anunciar la presencia y la intervención de Dios en medio de su pueblo. Los judíos que habían retornado del exilio confiaron en la palabra de los profetas que les habían prometido un reino de paz y de justicia en Israel, pero cuando volvieron encontraron una sociedad injusta. Esto hizo que perdieran su confianza en la palabra de los profetas y que dudaran del amor de Dios. Este escepticismo repercutió en un culto negligente y una ética debilitada porque se multiplicó la injusticia, la violencia contra los más pobres, los débiles, robos, etc. Malaquías comprende que en estas circunstancias el pueblo no necesita reproches, sino palabras de consolación y de esperanza. Asegura que Dios tendrá compasión y no se olvida de los justos, de quienes honran su nombre, cuyos nombres están escritos en el libro. El profeta quiere infundir ánimo, invitando a permanecer fiel al Señor, porque Él muy pronto intervendrá y el pueblo podrá contemplar la diferencia entre el justo y el impío. Miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese día futuro los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. El Señor ha decidido castigar a los malvados y hacer triunfar a los justos. Quiere provocar un gran incendio y enviar un gran diluvio de fuego. Los que cometen injusticia serán quemados como paja, mientras que los justos los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. El sol que tiene alas es un símbolo que se encuentra en el antiguo Egipto e indica protección y poder. Los judíos retomaron esta imagen, la utilizaron en algunos sellos reales y finalmente Malaquías la aplica al Dios de Israel. El día del Señor es un concepto que aparece con frecuencia en la literatura profética para designar la intervención de Dios en la historia, el momento en que ofrecerá a su pueblo la salvación definitiva. Para indicar ese día, Malaquías utiliza la imagen del fuego devorador. En la tradición bíblica, el fuego es un símbolo asociado con la purificación y la renovación. El profeta Joel afirma que ese día habrá trastorno cósmico, el sol y la luna se oscurecen, los astros retiran su resplandor. Y el profeta Sofonías añade más detalles. Ese día será un día de cólera, día de angustia y de aflicción, día de destrucción y desolación, el día de cólera del Señor cuando acabe cruelmente con todos los habitantes de la tierra. Los profetas utilizan una serie de imágenes que no se pueden interpretar al pie de la letra. No se trata de una información de lo que sucederá al fin de los tiempos, sino de un lenguaje apocalíptico cuyos orígenes se encuentran en el Primer Testamento, pero sobre todo en la llamada literatura apocalíptica que duró del siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo y que tuvo su auge en tiempos de Jesús y de los apóstoles. Los apocalípticos esperaban la intervención de Dios en el menor tiempo posible. La ira de Dios es un antropomorfismo que es frecuente en la Biblia y que indica su amor incontenible por la humanidad que está sufriendo. Con esta imagen, Malaquías quiere recordar a su pueblo la seriedad del amor de Dios porque Él está involucrado en la historia humana y por tanto al final se verá su victoria contra todo mal y contra todos los obstáculos que se opongan a su obra de salvación. El fuego del que habla nuestro pasaje no se aplica a las personas, sino que se lanza contra todo aquello que atenta contra la vida plena del ser humano. La injusticia, la envidia, el orgullo, la codicia, los odios, la violencia, la corrupción, etc. Con esta imagen se indica la intervención de Dios para poner fin a toda forma de mal. Así como ninguna hierba seca puede escapar de las llamas de la hoguera, del mismo modo ninguna forma de mal podrá escapar de la intervención purificadora y salvadora de Dios.
De las cenizas de este fuego emerge un mundo nuevo, purificado y renovado, iluminado por el sol de justicia. Las personas podrán ser libres y felices porque se eliminará todo aquello que las oprimía y esclavizaba. El mensaje que comunica el profeta a su pueblo no produce miedo, sino consolación y esperanza. No se trata de un castigo para los malvados, para que se conviertan en combustible para que aviven las llamas del infierno, no. El fuego que envía el Señor no destruye al ser humano, sino al mal que habita en cada uno. Los cristianos, a la luz de la Pascua, interpretamos estos textos aplicándolos a Jesús de Nazaret. Él es el sol de justicia que brilla y que nos inserta en la dinámica de un mundo nuevo. El día ardiente como un horno es el día de su muerte y su resurrección. El fuego que destruirá todo el mal es el Espíritu que Jesús ha enviado, es su palabra, su evangelio que ya ha comenzado a renovar la faz de la tierra. Ahora el mundo nuevo es el reino de Dios que está en medio de nosotros y que construimos en todo momento a lo largo de nuestra vida. La segunda lectura es de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 12. Pablo ofrece orientaciones frente a la segunda venida del Señor. Tesalónica era un importante puerto marítimo y una ciudad de intenso comercio, donde coexistían cultos locales y religiones extranjeras. Pablo, después de verse obligado a abandonar Filipos, llegó a Tesalónica con Silvano y Timoteo, y allí predicó el evangelio más o menos durante el invierno del 49 o 50 después de Cristo. Como fruto de esta predicación nació una numerosa comunidad cristiana formada en su mayoría por paganos convertidos. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo encontró oposición por parte de algunos judíos y los cristianos fueron acusados de desacato a los decretos del emperador y llevados ante las autoridades. Pablo tuvo que huir durante la noche y se dirigió a Berea y luego a Atenas porque los judíos le habían tendido una trampa. Esto hizo que no pudiera enseñar muchos temas de la fe cristiana, sobre todo lo referente a la segunda venida del Señor. En esta comunidad había algunos cristianos fanáticos que afirmaban haber tenido revelaciones y visiones de parte de Dios que les comunicaba que este mundo se iba a acabar y que Jesús iba a regresar pronto. Algunos creían estas cosas y pensaban que ya no valía la pena seguir trabajando y vivían a costa de los demás, metiéndose en todo e incluso poniendo en descrédito y ridículo a los creyentes. Esto hace que Pablo intervenga de la siguiente manera. Hermanos, ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darles un ejemplo para seguir. Cuando estábamos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A eso les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. En la espera de la segunda venida del Señor, algunos cristianos de Tesalónica descuidaban sus deberes cotidianos. Era una consecuencia de la concepción antropológica griega que ellos tenían. Para los griegos, el ser humano debía vivir frente al mundo ideal y espiritual, huyendo en lo posible de lo terrenal y material. Por tanto, el trabajo material no tenía valor para la persona y tenía que ser evitado. En este contexto, Pablo recuerda a los tesalonicenses el ejemplo de su propia vida. Él nunca fue una carga para nadie, tampoco utilizó el evangelio para tener una vida ociosa. Por el contrario, él y sus compañeros trabajaron y se fatigaron día y noche para no ser gravosos a nadie. La independencia económica fue motivo de grande orgullo para el apóstol. En el libro de los Hechos de los Apóstoles a los ancianos de Éfeso les dijo: no he codiciado la plata ni el oro ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Después de haber presentado el ejemplo de su propia vida, Pablo cita a los tesalonicenses un proverbio popular: el que no quiera trabajar, que no coma.
En general, el tono de este pasaje es exigente, solemne y autoritario porque está en juego algo fundamental, la armonía de la comunidad. Si en una comunidad hay parásitos que viven a expensas de los demás, la comunidad llegará rápidamente a una situación insostenible, se rompe el equilibrio, surgen conflictos, acusaciones, divisiones y hasta violencia, y la fraternidad se convierte en una ilusión. Vivir en comunidad implica tener acceso a los recursos, pero también exige la responsabilidad de todos los miembros para que todos pongan sus carismas al servicio de los hermanos y contribuyan a la construcción, al equilibrio y a la armonía de la misma comunidad. En este sentido, el cristiano no puede caer en la pereza, la complacencia, alejándose de los problemas del mundo. Por el contrario, si no trabaja, si no se pone a disposición de los hermanos con todas sus capacidades, sencillamente no colabora en la construcción del reino de Dios aquí y ahora. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Jesús anuncia una catástrofe sobre Jerusalén. Estamos en los últimos capítulos del Evangelio de Lucas. Jesús concluyó su viaje y se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Algunos de sus discípulos lo acompañan y posiblemente se encuentran en el Monte de los Olivos, como lo precisa el Evangelio de Marcos. Desde allí se puede observar la majestuosidad del templo y de toda la ciudad de Jerusalén. El primer templo había sido construido por Salomón, destruido por los asirios y reconstruido con escasos recursos por quienes habían vuelto del exilio en Babilonia, por tanto, era pequeño y muy sencillo. Fue Herodes el Grande quien edificó el segundo templo para agradar a la aristocracia sacerdotal y para ganarse la simpatía del pueblo judío, que lo consideraba como un usurpador del poder, porque él no era judío, sino hijo de un idumeo y de una mujer nabatea. La construcción del segundo templo comenzó en el año 19 a.C. y su ornamentación concluyó en el año 63 después de Cristo. Tenía una superficie de 1500 metros cuadrados y las piedras utilizadas alcanzaban hasta 20 metros de longitud. Para esta obra se emplearon más de 100.000 obreros. El templo estaba revestido de mármol blanco que, al recibir el sol, reflejaba los rayos y brillaba como una piedra preciosa. Las puertas tenían incrustaciones de oro y en el interior había tapices de lino más fino en azul, púrpura y escarlata. Flavio Josefo, historiador judío, dice que el oro que recubría la puerta dorada tenía el espesor de una moneda. Los arqueólogos de Israel sostenían que a las 7 maravillas del mundo que ya se conocían se debían agregar 2 más, el templo y el santuario. El santuario, donde habitaba la presencia de Dios, estaba en el centro de la edificación del templo, y para construirlo trabajaron durante 1 año y medio más de 1000 sacerdotes, porque aquellas piedras no podían ser tocadas por manos impuras. En el recinto de este lugar se encontraba la menorá, o candelabro de 7 brazos, también el altar donde se ofrecía el incienso, porque se creía que allí habitaba la gloria del Señor. Fue en este lugar donde Zacarías recibió el anuncio que tendría un hijo con Isabel y que se llamaría Juan. La majestuosidad del templo no solamente era por su arquitectura, sino también por las solemnes ceremonias litúrgicas, la música, los cantos, el sonido de las trompetas, las oraciones, el humo de los sacrificios y de los holocaustos que salía desde el altar. En tiempos de Jesús se decía que quien no había visto la espléndida Jerusalén no había visto la belleza, y que quien no había visto el santuario no había visto la magnificencia. Es por esto por lo que todo israelita deseaba viajar al menos una vez en la vida a Jerusalén para ver el rostro del Señor y para contemplar la construcción del templo. Un día Jesús se encontraba con un grupo de personas observando esta construcción, cuando alguno dirige la palabra para decirle: mira qué belleza. Escuchemos la respuesta de Jesús. A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto?
¿Y cuál es la señal de que está para suceder? La afirmación de Jesús debió dejar a sus oyentes no solamente estupefactos, sino también escandalizados. Era impensable que el santuario, la morada del Señor, fuera destruida porque significaba que Dios no era capaz de proteger su propia casa. Pero Jesús no solamente se refería a la destrucción material, sino de la función que prestaba el santuario, que era la de establecer una relación entre Dios y el ser humano, de acuerdo con la mentalidad judía de la época. Ya en el siglo VIII a.C., el profeta Miqueas, al ver las injusticias cometidas por los dirigentes de Jerusalén, profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo. También el profeta Jeremías en el siglo VII a.C., al darse cuenta que el templo había sido convertido en una cueva de ladrones, anunció su destrucción. Además, el final dramático de la ciudad de Jerusalén con la destrucción material del templo se veía venir porque sus habitantes habían rechazado el mensaje de Jesús. Un día el maestro, al contemplar la ciudad, lloró y dijo: «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación». Unos 40 años más tarde llegó el ejército romano bajo las órdenes de Tito, rodeó la ciudad y el 30 de agosto del año 70 destruyeron el templo. En Roma, junto al Coliseo por la Vía Sacra, se encuentra el Arco de Tito, donde se puede contemplar en alto relieve la conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Allí están representados los soldados entrando triunfantes a la ciudad de Roma y llevando objetos del templo como la menorá, es decir, el candelabro de 7 brazos. Los interlocutores de Jesús preguntaron estupefactos por la fecha de estos acontecimientos y Jesús responde con honestidad: Él no sabe. Lo que le interesa es comunicar a sus discípulos la manera como ellos se deben comportar frente a este acontecimiento dramático. En realidad, cuando Lucas escribe su evangelio, ya se podían presenciar las ruinas de la ciudad y del templo. Por tanto, el propósito del evangelista no es describir los acontecimientos de la historia futura, sino hacer una lectura clara y profética del significado de la historia, es decir, interpretar este hecho para transmitir un mensaje a sus comunidades. El evangelista quiere leer la destrucción del templo material como un paso del antiguo templo al nuevo templo del cual había hablado Jesús. El templo material era utilizado para ofrecer sacrificios a cambio de bendiciones y favores de Dios. Esta manera de relacionarse con Dios tenía que ser destruida, porque el Dios de Jesús ofrece sus favores y sus bendiciones a todos sus hijos sin ninguna clase de discriminación y sin ninguna condición, porque su amor es totalmente gratuito. El santuario era la parte más sagrada y tenía 3 partes: un atrio, el santo y luego un velo que separaba el último recinto, que era el Sancta Sanctorum, o el lugar más santo. En la fiesta del Yom Kippur o Día de la Expiación, en este recinto el sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios para recibir el perdón de los pecados del pueblo. Según los sabios del Talmud, allí estaba la piedra sagrada o Eben Hachitiyah, que es la piedra angular a partir de la cual Dios había creado el mundo. Actualmente, el Muro de las Lamentaciones es el lugar más sagrado porque es el que queda más cerca de esta piedra y las personas quieren orar allí porque se cree que en este lugar está la presencia de la gloria de Dios. Pero esta piedra angular ha cedido el puesto a otra piedra angular que es Cristo. A partir de esta piedra, el día de Pascua, Dios ha construido un nuevo edificio que es la comunidad cristiana. Ya no es un templo material, sino que está hecho de piedras vivas, que son todos aquellos que han dado la adhesión total a Jesús y a su evangelio. En este sentido, la primera carta de Pedro afirma:
también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los únicos sacrificios agradables a Dios son las obras de amor. Ahora Jesús ofrece dos indicaciones para vivir el cambio del antiguo templo al nuevo. Escuchemos la primera. Jesús respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Todos esperaban el nacimiento de un mundo nuevo y corrían el riesgo de ser engañados por falsos mesías. Había quienes se presentaban en nombre de Jesús como salvadores y como elegidos del Señor. Incluso el último fue Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, derrotado por los romanos en el año 135 después de Cristo. Estos falsos mesías empleaban la expresión yo soy, que tiene relación con el libro del Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés diciendo yo soy el que soy. Estos falsos mesías se presentan a nombre de la divinidad, dispuestos a salvar, pero engañan. Los falsos mesías de hoy tienen otras formas. Pensemos en las ideologías de los partidos políticos, que se presentan como salvadoras, pero terminan deshumanizando y esclavizando a quienes creen en ellas. Incluso la misma ciencia y la tecnología, por una parte, se presenta como salvadora, pero por otra parte, cuando se utiliza para la guerra biológica, el armamentismo, genera violencia, muerte y destrucción. Por lo general, los falsos mesías son todos aquellos aspectos de la vida que están en contravía con el Evangelio. Jesús pide atención frente al engaño, porque algunos falsos mesías anuncian el final del tiempo. Para los autores del Segundo Testamento, los últimos tiempos no son los que vendrán en millones de años, sino los que estamos viviendo y que han iniciado con la resurrección de Cristo. Para identificar este tiempo no se utiliza la palabra griega cronos, que indica el tiempo del calendario, sino kairos, que es un momento bueno, oportuno para el cambio de vida. Ahora escuchemos la segunda indicación que nos propone Jesús. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos, en diversas regiones habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Jesús utiliza un lenguaje apocalíptico que no es sinónimo de catastrófico. La palabra apocalipsis deriva de la palabra griega apocalipsis, que significa quitar la cubierta, revelar, develar. El lenguaje apocalíptico se utiliza en la Biblia para animar y dar esperanza, no para asustar. Jesús quiere que quitemos la cubierta o el velo para ver la historia con la mirada de Dios. A lo largo de la historia hemos visto hechos terrificantes, guerras, carestías, pestes, hambre, violencia, etc. Eso no es nuevo. El problema es no hacer nada, cruzarnos de brazos y resignarnos porque pensamos que esto nunca cambiará. Pensar de este modo es no creer en Jesús. Creer que lo que Él propuso a la humanidad fue una utopía, algo ideal. Esto es lo que el Maestro quiere evitar. Los dolores que experimenta la humanidad no son para morir, sino para dar a luz. Es el preludio de un mundo, de un nuevo mundo, de un nuevo nacimiento. Por tanto, Jesús nos invita a tener valor e involucrarnos en el proyecto de la construcción del nuevo reino aquí y ahora. Como dice Lucas más adelante, hay que levantar la cabeza porque la liberación está cerca. Sin embargo, el mundo antiguo no quiere perder su batalla. No se resigna a desaparecer, por tanto, se vuelve agresivo contra quienes lo quieren acabar. Escuchemos. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y a las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo,
No se perderá ni un pelo de su cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. En la vida toda decisión comporta consecuencias positivas y negativas. Quien toma la decisión de seguir a Cristo debe contar con las persecuciones. Jesús nunca ilusionó a sus discípulos con una vida fácil, con aplausos, todo lo contrario. Cuando iba de camino hacia el Calvario dijo: si en el árbol verde nacen esto, ¿qué sucederá en el seco? A los discípulos les dijo: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Hoy en día los cristianos que viven en persecución no pueden entender cómo puede haber cristianos que no estén siendo perseguidos. Ahora Jesús explica cómo se debe comportar el discípulo ante la persecución. Es una buena ocasión para dar testimonio del Evangelio. Es muy fácil estar sereno escuchando una bella música, pero no lo es cuando alguien lanza una ofensa. La serenidad se pone a prueba ante la ofensa recibida. Jesús padeció en carne propia la persecución y nos enseñó que ella se presenta como la oportunidad para amar al enemigo, para hacerle el bien. El discípulo nunca puede recurrir a la venganza, ni siquiera buscar la equidad echando mano de la ley del talión. Por el contrario, si alguien es golpeado en la mejilla derecha, debe presentar la izquierda. Si le quitan la capa, debe entregar también la túnica. Y si un soldado romano le obliga a que le ayude con su equipaje por 1 kilómetro, tendrá que acompañarlo 2. Así es como se puede dar inicio al mundo nuevo. Por otra parte, Jesús pide que no se prepare una defensa ante los tribunales, porque al alistarla se podrían utilizar los criterios y valores de este mundo y se hablaría el mismo lenguaje con los adversarios. El discípulo sencillamente se deja guiar por el criterio del amor. Este criterio coincide con la voz del Espíritu, que inspira solamente palabras de amor, paz y esperanza. Es así como el adversario comprende que el discípulo quiere expresar amor y que no busca vencer o dominar. Jesús dice que los discípulos serán traicionados por los padres, familiares, parientes y amigos. Ya el libro del Deuteronomio advertía contra la seducción por parte de personas cercanas para adorar a otros dioses, instruyendo a la comunidad a no consentir ni escuchar ni tener piedad de ellos, sino a matarlos, para que la comunidad tema y no repita esta maldad. No se aplicaba la pena de muerte por esto. Es una forma para indicar lo grave que era abandonar a Dios para practicar la idolatría. Jesús advierte a sus discípulos que la misma familia los puede discriminar e incluso quitarles el derecho a la herencia. También les dice que serán odiados por causa de su nombre. Cuando un discípulo predique el Evangelio con su palabra y con su vida, pone en evidencia el mal que existe en las personas, por tanto, será aborrecido. El mal se puede acabar si no tuviéramos miedo a la persecución y siguiéramos los criterios del Evangelio. Finalmente, Jesús infunde valor y esperanza en sus discípulos, invitándolos a perseverar en medio de las persecuciones. Ni un cabello de su cabeza se perderá. No les promete protección frente a las desventuras y peligros. No deben esperar una liberación milagrosa. Incluso podrán perder sus bienes, su prestigio y hasta la misma vida por causa del Evangelio. Aún así, el reino seguirá creciendo. El Maestro sabe que nadie les puede hacer daño. Pueda que les quiten la vida biológica, pero la vida de Dios presente en ellos, nadie la tocará. Incluso ella crece y se fortalece cuando se ama al enemigo. Les deseo un feliz domingo.